Ramiro, buenas noches. Le quería agradecer ante todo, ¿no? Por habernos dado esta oportunidad, ¿no? De darnos esta entrevista y saber algo más de usted, lo que es su carrera profesional. Nosotros somos de la Universidad Nobel Winner, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Salud. Y con mis compañeros vamos a formularles unas preguntas. Gracias. Adelante, por favor, con mucho gusto. Buenas noches, doctor Ramiro. Soy Maricielo Melgar y mi pregunta es, ¿en qué universidad estudió? Ok, el pregrado de Medicina Humana lo hice en San Marcos, el posgrado en oftalmología de igual manera. Además hice una subespecialidad en enfermedades inflamatorias intraoculares en el Instituto Nacional de Oftalmología. Y bueno, he hecho varios cursos cortos en el extranjero y una maestría en ciencias, en gerencia de ciencias de la salud, gerencia en servicios de salud en San Marcos. Buenas noches, soy Mía León y mi pregunta es ¿por qué escogió la especialidad de oftalmología y cuántos años lleva ejerciendo su carrera? Gracias. Ok, bueno, yo me gradué el año 1993 de médico, así que a la fecha ya tengo 28 años como tal, y me gradué de oftalmólogo el año 1998, así que ya tengo 23 años como oftalmólogo. Decidí ser oftalmólogo porque quería hacer una especialidad que tenga una parte médica, es decir, diagnóstico, tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico, pero también cirugía. Entonces, tener ambas cosas era algo que yo deseaba. Y oftalmología es así. Por otro lado, era consciente, y lo soy todavía, de que tengo algunas deficiencias físicas. Soy un poco sordo, no mucho, pero un poco sordo. Y siempre lo fui desde chiquito. Por ejemplo, cuando auscultaba a un paciente cardiológico, yo no podía detectar los soplos 1/6, 2/6. Recién podía escuchar los que eran de 3/6 para arriba. Entonces, pensé que si conocía mis limitaciones para poder oír, tenía que buscar una especialidad médica en la que no fuera tan importante. Y efectivamente en oftalmología los oídos no son muy importantes. Por otro lado, y yendo a lo más práctico, porque hice un cuadro largo de cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas de cada especialidad, me pareció que no quería hacer guardias nocturnas. Entonces, en oftalmología no hay ese tipo de guardias. Eh, y en aquel momento le tenía mucho miedo a las enfermedades infecciosas y yo decía, quiero hacer cirugía, pero una cirugía fina, de manera que no esté pues en charcos de sangre. Y por otro lado, me gusta estar cómodo. Así que en oftalmología el cirujano opera sentado. Y bueno, pues más o menos esas fueron mis razones por las cuales decidí que era la mejor opción para mí. Por otro lado, lo económico también es una especialidad que permite, en general no he conocido. Buenas noches, soy Rafael Pinedo y mi pregunta sería en la que, ¿qué tipos de problemas a la vista se nos pueden presentar tanto, por tanto tiempo estar con los aparatos electrónicos, ya sea el celular o la computadora? ¿Y cómo podríamos evitar esto? eh, con mucho gusto. Yo creo, y esta es una opinión personal, que el ser humano tiene en la Tierra probablemente no menos de 2 millones de años, como género homus, ¿no? Como homínidos. No hablo del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, o el Homo sapiens fossilis, que es el cromañón, o el Homo sapiens nardiendalensis, que es el neandertal, que recién tiene 300.000 años, más o menos, o 400.000, o quizás 600.000, pero no tiene 1 millón. Pero en general tenemos como un par de millones como homínidos, y los homínidos han sido sometidos a estímulos luminosos, esencialmente del sol. Amanece, anochece, y eso fue todo, no había más luz. Ahora, los aparatos electrónicos, como los que tú mencionaste, nos dan muchísima más luz y la percibimos no solamente desde que amanece hasta que anochece, sino muchas horas más.
y desde muy pequeñitos. Hay niñitos que no aprenden aún a hablar y ya están siendo sometidos a estímulos luminosos muy intensos. Yo creo que enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, en razón a nuestra mayor percepción de estímulos luminosos, van a comenzar a darse en personas más jóvenes. Porque convertir la energía luminosa en estímulos eléctricos, que es lo que hace el aparato oftálmico, que es lo que hace el ojo, implica generar una gran cantidad de detritos, metabolitos que tienen que ser eliminados de alguna forma. Pienso yo que el no poder eliminar tantos detritos generados por el estímulo luminoso artificial, a la larga va a conducirnos a tener estas degeneraciones maculares relacionadas con la edad en personas más jovencitas, como les había yo mencionado. Por otro lado, y brevemente, a mis pacientes les suelo aconsejar respecto de las pantallas que pongan el brillo y el contraste lo más bajito, como para que no le moleste la luz, no les haga tanto daño a la luz. Se acuerden de parpadear, porque uno se olvida de parpadear, está con los ojazos abiertos, muy concentrado en la pantalla, y el pobre ojo se seca, así que hay que parpadear 10 veces por minuto. Cada media hora sugiero que descansen con los ojos cerrados por 10 segundos. En la noche siempre trabajen con la luz prendida, que tomen bastantes líquidos y que cuando estén frente a la pantalla se cuiden de no tener, por ejemplo, el aire acondicionado o el ventilador que le da de frente a los ojos, porque eso empeora la sequedad ocular. Más o menos esos son los consejos que les puedo dar en relación a este tipo de aparatos. Buenas noches, doctor Ramiro. Mi nombre es Nayeli. ¿Cuánto ha incrementado en la población los problemas con la visión? No podría atreverme a dar estadísticas, pero justamente hablando de la degeneración macular relacionada con la edad, tenemos la impresión general de que esta se está dando ahora en personas más jóvenes que antes. Sin embargo, no estoy preparado para hablar de estadísticas porque no las he revisado y realmente no se publican tantas. Gracias, doctor, por su respuesta. Mi nombre es Nícida Pinedo. En este caso me toca hacerte la pregunta. ¿Cuál es el caso más grave que pudo ver a lo largo de su carrera en la parte de oftalmología, ¿no? Yo creo que los casos más lamentables son para mí, hablando de mi experiencia personal, de dos grupos. Los traumatismos oculares severos, que implican rotura del globo ocular con exposición del contenido del mismo hacia el exterior. Eso es bastante traumático y más de lo que parece, porque en ocasiones no solamente se pierde el ojo, sino que la exposición de antígenos secuestrados al torrente circulatorio provoca que se desarrollen anticuerpos contra ciertas partes del ojo y no solamente se pierde el ojo traumatizado, sino que además después hay un ataque de anticuerpos contra el ojo bueno. Esa enfermedad se llama oftalmia simpática. Entonces, tenemos la pérdida de un ojo por el traumatismo y la pérdida del otro por el desarrollo de un tipo de reacción de hipersensibilidad mediada por anticuerpos contra el ojo bueno. Ese es un tipo de problema ocular que me parece terrible. Y hay otro problema ocular que son las infecciones intraoculares, sobre todo en personas inmunodeficientes, por ejemplo, los que tienen VIH, que a veces tienen infecciones muy crueles que en muy poquitos días los dejan ciegos. Pero pensando lo mejor, hay una tercera cosa que para mí siempre es muy intimidante, y es que los niñitos pequeños a veces tienen un cáncer ocular que no es tan fácil de diagnosticar, que se llama retinoblastoma. Y bueno, las veces que me ha tocado ver a niñitos con este problema, pues me resulta en lo personal algo muy triste, muy difícil de
de afrontar, porque si el diagnóstico es tardío, lo mejor que se puede hacer es sacarle los ojos a los niños y dejarlos ciegos. Y no pocas veces el problema es bilateral. Entonces, como se podrán imaginar, es algo verdaderamente traumático, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por estar en esta reunión. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctor. En verdad es un privilegio saber e informarnos más acerca de su carrera docente. Sobre Ok. todo con alguien de experiencia. No, con el mayor gusto, y espero que si es de alguna utilidad, pues, ¿qué les digo? Si es de alguna utilidad, pues me alegra mucho. Gracias, doctor, Muchas por esta gracias. oportunidad. Que les vaya muy bien a todos. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Igualmente, doctor. Gracias. Chao.